Les había dicho de que la fuerza se utiliza ¿para qué? Para medir la acción de un cuerpo sobre otro. Ya, vamos a ver ahora las principales fuerzas que se estudian en la parte de mecánica. Fuerza gravitatoria, fuerza de tensión, fuerza normal, fuerza de rozamiento. Como te había comentado, la fuerza gravitatoria está acá. La fuerza de tensión, la fuerza normal, la fuerza de rozamiento se encuentran acá, en las interacciones electromagnéticas. ¿Ya? A ver, recuerda, cuando tienes un cuerpo de masa m y la Tierra, tú sueltas a un cuerpo, ese cuerpo cae. ¿Por qué razón cae? Porque la Tierra ejerce una acción de atracción sobre este cuerpo. Y como te había comentado acá, la interacción por atracción se da a través de los gravitones. O sea, a través de los gravitones, la Tierra ejerce acción sobre este cuerpo de masa m. Y la fuerza se va a representar siempre vertical y hacia abajo. ¿Qué fuerza? La fuerza de gravedad. Dirigido hacia el centro de la Tierra, en pocas palabras. ¿Ya? ¿Cómo se calcula esta fuerza de gravedad? Multiplicando la masa por la llamada aceleración de la gravedad. ¿Ya? Esta aceleración de la gravedad es propia del sistema. ¿Ya? ¿Cómo se calcula esto? Multiplicando entonces el producto de los dos. M por G. Recuerda de que la M representa la masa y la masa se expresa en kilos. La masa está en kilos. ¿Qué cosa era la G? Por cinemática es la aceleración de la gravedad. La aceleración de la gravedad. Y nosotros, por lo general, ¿no?, en forma práctica, asumimos que esta aceleración de la gravedad tiene un valor, ¿no?, de 10 metros por segundo al cuadrado. ¿Ya? Aproximadamente ese es el valor que consideramos de manera práctica. Si la masa vale 2, ¿por qué que vale 10? Sería 20. Si la masa vale 3 kilos, ¿por qué que vale 10? Sería 30. La masa vale 4, ¿por qué que vale 10? 40. Y así sucesivamente. Vamos ahora a hablar de la fuerza de tensión. La fuerza de tensión, recuerda que se va a manifestar en cuerdas, cables o cadenas. Acá tenemos una cuerda, mira, para que se manifieste. ¿Cómo se manifiesta? La Tierra, que es este cuerpo que tiene masa, le ejerce una acción de atracción. Y eso se mide a través de la fuerza de gravedad. Y recuerda que las interacciones gravitatorias se da a través de los llamados gravitones. ¿Ya? Ahora, cuando la Tierra jala a este cuerpo, a este bloque, entonces, ¿qué va a pasar en la cuerda? La cuerda, sus moléculas van a tratar de ser separadas. ¿Por qué? Por la acción de la Tierra, por la acción de la fuerza de gravedad. Para poder observar eso, mira, tomamos un puntito acá y lo ampliamos. Miles y miles de veces. Ahí está, ¿ve? Y vamos a observar que en esta partecita, fíjate, hay moléculas ahí. Cuando esta fuerza de gravedad actúa, las moléculas tratan de ser separadas. Entonces, inmediatamente ellas se oponen, se resisten a ser separadas. Por eso acá vemos esa flechita de verde, fíjate, se estaba oponiendo a la acción de esta, a la acción externa. Y este conjunto de flechitas te van a dar una resultante que viene a ser justamente la fuerza de tensión. Y si nosotros queremos representar a esta fuerza de tensión, hacemos un corte imaginario acá y dirigido hacia el punto de corte, ahí está, ¿ve? Dirigido hacia el punto de corte se representa la fuerza de tensión. Para él. Pero también si tú analizas esta parte de la cuerda con el techo, también. Ahí también está dirigida la fuerza de tensión, fíjate, hacia el punto de corte. Ahí está. ¿Ya? Entonces recuerda eso. Interacción entre moléculas que se oponen a ser separadas. Aparece la fuerza de tensión. ¿Ya? Vamos ahora a hablar de la fuerza normal. Entre superficies que se están apoyando. O sea que entre comillas están en contacto. Yo tengo acá un bloque, mira. ¿Qué le hace la Tierra? La Tierra lo está atrayendo. Ahí está, ¿ve? Y acá aparece una acción que se opone a eso, pues, ¿no? Porque supuestamente el bloque debería bajar, pero como está el piso ahí, el piso lo sostiene. Entonces, estos dos cuerpos están, entre comillas, apoyados. Y justamente ahí se manifiesta una acción de que trata de apoyar, pues, al bloque, ¿no? ¿Y eso con qué se mide? Con la fuerza normal. Y fíjate, la normal recuerda que siempre es perpendicular a las superficies. Y siempre que haya contacto, ahí está presente esta fuerza. ¿Cómo se representa? Perpendicular a la superficie. Vamos ahora a hablar de la fuerza de rozamiento. ¿Qué cosa es la fuerza de rozamiento? Estamos indicando acá que mide la acción de oposición entre superficies que son rugosas, cuando una trata de resbalar o resbala sobre la otra. A ver, ¿qué cosas son superficies rugosas? Mira acá. Acá tienes la superficie de este cuerpo que está apoyado en el piso.
Si nosotros a esta superficie que está en contacto lo ampliamos miles y miles de veces, vamos a observar esto, mira. Esto que está acá. Esto que tú ves acá es la superficie del bloque que está arriba y lo de abajo, el piso, ahí está abajo. Si nosotros analizamos microscópicamente esto, observamos esto, mira. ¿Qué cosas son esto? Estos son irregularidades. Estas irregularidades justamente viene a ser la rugosidad. Y cuando hablamos de las irregularidades entre dos superficies, eso tiene un indicador. El indicador viene a ser el llamado coeficiente de rozamiento, que se indica con el mu. Es una letra griega, el mu. ¿Para qué sirve el mu? El mu viene a ser un indicador del grado de rugosidad o de asperezas entre dos superficies. Dos superficies en contacto. Ahí está. Coeficiente de rozamiento se llama eso. Ahora, ¿qué sucede acá? Mira lo que va a hacer. Si nosotros a este cuerpo lo tratamos de empujar, entonces ¿qué va a suceder? Como entre las superficies, fíjate, son irregulares, inmediatamente la superficie del piso se va a oponer a la acción que tú ejerces. Ahí está. Tú empujas y te vas a dar cuenta que en un primer momento no lo puedes mover, no lo puedes desplazar. ¿Por qué razón? Porque en el piso se manifiesta una acción de oposición. ¿Por qué razón? Por la presencia de esto. Por la presencia de las irregularidades. Esa acción se mide justamente con la llamada fuerza de rozamiento. Pero ahora date cuenta, mira. Esta fuerza puede tener diferentes valores. Desde 0, luego viene 1. A ver acá para que lo vean mejor. Esta fuerza puede ser 0, puede ser 1, puede ser 10 y así. ¿Qué está pasando? Si esto de acá vale 1, esto vale 1. ¿Por qué razón? Porque este cuerpo no se mueve. Mira, aplicas 1, 1. 5, 5. 10, 10. Pero no es en forma indefinida, no se manifiesta esto. Va a haber un momento de que este cuerpo va a ceder. Y en ese momento se dice que el cuerpo se encuentra en deslizamiento inminente. Y cuando eso ocurre, esta fuerza llamada fuerza de rozamiento estático alcanza su máximo valor. ¿Ya? Entonces, cuando la fuerza de rozamiento alcanza su máximo valor, cuando tú al empujarlo, ya está prácticamente para que se mueva ese cuerpo. Y en ese momento, ahí vamos a hablar allá, tenemos la fuerza de rozamiento estático máxima. Y solamente cuando la fuerza de rozamiento es máxima, ¿ya? Tendencia de deslizamiento, aparece esta fuerza. Solamente cuando la fuerza de rozamiento es máximo, es porque el bloque presenta deslizamiento inminente. Ahí está, cuando el cuerpo presenta deslizamiento inminente. O sea, ya está a punto de resbalar. Entonces, en ese instante, la fuerza de rozamiento, como te decía, alcanza su máximo valor. ¿Cómo se calcula eso? Multiplicando el mu, que caracteriza la rugosidad, pero acá se habla de un mu sub s, un coeficiente de rozamiento estático, multiplicado por la normal. Y recuerda que la normal, como lo habíamos comentado, actúa de manera perpendicular siempre. Ahí está. Esto viene a ser la llamada fuerza normal. ¿Ya? Pero, tú ya sabes, te decía 5, 5, 10, 10. Pero hay un momento que va a ceder. Y cuando ya cede, o sea, ya resbaló, ahí se aparece esta otra fuerza. La fuerza de rozamiento cinético. Entonces, cuando el cuerpo está resbalando ya no hay estático, sino ahora hay cinético. Y la cinético se calcula multiplicando ahora otro mu, el mu cinético, por la normal. Si nosotros acá nos damos cuenta de un detalle, ¿no? Tú, por ejemplo, cuando empujas, ¿qué pasa con las asperezas? Empiezan entre ellas a raspar. Y cuando se raspa, la rugosidad empieza a disminuir. Por esa razón se dice que el mu estático, cuando está quieto, va a ser mayor que el mu cinético. Porque cuando tú estás tratando de empujar, las asperezas se van limando entre ellas. Por lo tanto, el mu empieza a disminuir. Por eso se considera de que el mu sub s es más grande que el mu sub k. Y recuerda de que el mu es una cantidad adimensional. Oye, ¿eso qué significa? Que no tiene unidades. ¿Ya? O sea, cuando te piden el mu, es solamente un valor numérico nomás. ¿Ya? No tiene unidades. Y recuerda esto. Voy a ponerlo acá para que te acuerdes. A ver, este es estático y el otro es el cinético. ¿Ya? Ahí está. ¿Cuándo vas a aplicar el estático? Cuando el cuerpo está a punto de resbalar. Cinético es este. Cinético. Ahí está.
¿Cuándo vas a aplicar el estático? Como te decía, cuando el cuerpo está a punto de resbalar. Ahí vas a aplicar este producto. ¿Ya? ¿Y cuándo vas a aplicar el cinético? Cuando el cuerpo ya se mueva. Existe deslizamiento, significa eso. Y recuerda otra cosa, que el mu es mayor o igual que 0 y es menor o igual que la unidad. ¿Ya? Cuando es 1 ya es un valor bien grande, o sea la rugosidad es bien grande entre superficies. ¿Qué pasa cuando el mu es 0? Porque acá puede ser mayor o igual que 0. Si es 0, la superficie es lisa. Superficie lisa. ¿Ya? Eso significa mu 0. ¿Ya está? Vamos ahora sí a ver, jóvenes, en base a esta fuerza que hemos visto, lo que viene a ser ahora la parte de estática. El término estática viene de qué? Si tú, por ejemplo, estás en tu paradero esperando tu micro, estás quieto. Eso significa que estás estático. Por esa razón, cuando hablamos de estática, hablamos de los cuerpos que, entre comillas, están quietos. De manera general, ¿qué decimos? Que los cuerpos se encuentran en equilibrio. Entonces, ¿la estática qué cosa estudia? La estática, como parte de la mecánica, estudia el llamado equilibrio mecánico. ¿Y qué cosa es el equilibrio? El equilibrio es un estado. Por ejemplo, yo te pregunto a ti, oye, ¿cómo te has levantado el día de hoy? Entonces tú dices, no, yo estoy bien de salud. Ese es un estado que tú presentas. De la misma manera pasa con los cuerpos. Cuando hablamos del equilibrio mecánico, los cuerpos presentan un estado, o sea, un comportamiento. Y ese comportamiento que presentan los cuerpos tiene que ver con dos aceleraciones. La aceleración tangencial y la aceleración angular. ¿Ya? ¿Cuándo vamos a decir que un cuerpo se encuentra en equilibrio mecánico? Cuando la aceleración tangencial sea 0 y la aceleración angular también sea 0. Cuando solamente la tangencial es 0, se habla de equilibrio de traslación. Este equilibrio se llama de traslación. ¿Ya? Cuando la aceleración tangencial es 0. Y cuando la aceleración angular es 0, se habla del equilibrio de rotación. Equilibrio de rotación. ¿Ya? Solo esto, traslación. Solo esto, rotación. Los dos de manera conjunta, equilibrio mecánico. ¿Ya? Ahora, ¿qué significa de que el equilibrio sea de traslación? Si la aceleración tangencial es 0, hay dos posibilidades. ¿Cuáles son esas? Que la velocidad sea 0, o sea que esté en reposo. Ahí está, mira, ve, está en reposo. Primera posibilidad. ¿Y la otra posibilidad cuál es? La otra posibilidad es que el cuerpo tenga velocidad constante. Oye, o sea que un cuerpo se mueve, también está en equilibrio. También está en equilibrio. Pero ¿cómo tiene que moverse? Con velocidad constante. Y tú sabes que eso es movimiento rectilíneo uniforme. Igual acá. Para que un cuerpo no gire, no rote. Entonces acá también igualito. Recuerda de que la rotación tiene que ver con la velocidad angular, con la omega. Si hay omega, hay giro. Pero ¿qué pasa si la omega vale 0? Si la omega vale 0, entonces no va a haber giro. ¿No? Entonces acá sería también en reposo. Esto también sería reposo. Pero así como la V, mira, vale 0, la V es constante, acá también la omega puede ser constante. Y cuando la omega es constante, si tú recuerdas la parte de cinemática que hemos visto en una circunferencia, este es el movimiento circunferencial uniforme. ¿Ya? Entonces recuerda que para que un cuerpo presente equilibrio mecánico, tiene que cumplirse las dos cosas. Las dos cosas tienen que cumplirse. Lo que vamos a ver ahora, el equilibrio de traslación, que tiene que ver con la primera condición de equilibrio. La primera condición de equilibrio tiene que ver con esto, y la segunda tiene que ver con lo de acá. Pero el día de hoy vamos a hacer esto de acá. La próxima vamos a hacer que tiene lo que tiene que ver con el equilibrio de rotación. A ver, acá está, mira. Si un cuerpo se encuentra en equilibrio de traslación, ¿qué hemos dicho? La aceleración tangencial tiene que ser igual a 0. Ahí está. Y si la aceleración tangencial es 0, vamos a encontrar que la fuerza resultante o suma de fuerzas tiene que ser igual a 0. O sea, las fuerzas tienen que estar compensadas. A ver, más o menos para que tengas idea, lo ponemos por acá. A ver, un ejemplo sencillo nomás para que te das cuenta. Tengo este bloque, ¿ya? Que está apoyado en esta superficie. A ver, te pregunto, si nosotros a este cuerpo lo empujamos por acá, ejercemos una acción que se mide con la fuerza de 10 newton, mira, si nosotros queremos que ese cuerpo no se mueva, ¿qué tenemos que hacer? Por el otro lado, aplicarle lo mismo, 10 newton también.
¿qué cosa observas acá? Ah, mira, 10 newton a la derecha, 10 newton a la izquierda. A la derecha positivo, a la izquierda negativo. Más 10, menos 10. Súmalo, 0. Ahí está. Entonces, cuando la suma de fuerzas es 0, se dice que el cuerpo se encuentra en equilibrio. ¿Pero qué equilibrio? Equilibrio de traslación. Ahora, cuando nosotros tenemos esto, los problemas se pueden resolver de dos formas. Aplicando el polígono de fuerzas o aplicando el sistema cartesiano. Lo hacemos acá, en este ejemplo, mira. Este es un ejemplo sencillo de darnos cuenta de que se puede aplicar cualquiera de los dos. Lo que más conviene, pues, ¿no? Tienes este cuerpo. ¿Y qué te dice? Dice que está en equilibrio. Y te piden que calcules el valor de la fuerza de tensión. En todo problema de equilibrio, o sea que estamos en estática, lo primero que vas a hacer es esto, mira. Acá le he puesto. Primero, ¿qué vas a hacer siempre? Primero vas a graficar las fuerzas. Y cuando nosotros en física decimos que graficamos las fuerzas sobre un cuerpo, eso se llama diagrama de cuerpo libre. O sea, hacemos un diagrama, entre comillas, extrayendo al cuerpo. Al extraer ese cuerpo, sobre ese cuerpo vamos a representar todas las acciones que actúan sobre él. Por ejemplo, acá ve. Me interesa la esfera, porque la esfera está asociada, fíjate, con la pared y está asociada con la cuerda. Y en el problema te pide que calcules la tensión en la cuerda. Entonces no te interesa la esfera. A ver, grafica la cuerda sobre la esfera. ¿Recuerda lo que hicimos? La Tierra, primero acuérdate de eso, la fuerza de gravedad. La Tierra ejerce una acción vertical y hacia abajo, que comúnmente algunos le llaman el peso también. De manera general es la fuerza de gravedad. ¿Cuánto vale? Esfera de 40 newton, dice. Eso viene a ser el peso. O sea, el peso o fuerza de gravedad vale 40 newton. Ahí está. ¿Qué hemos dicho? La Tierra, ¿qué le está haciendo a este cuerpo? Lo está atrayendo. Oye, ¿por qué no se cae? Porque acá está la cuerda. La cuerda lo está sosteniendo. Entonces ahí en la cuerda se manifiesta la fuerza de tensión. ¿Y qué hemos dicho? Que la fuerza de tensión se dirige hacia un punto de corte imaginario. Por ejemplo, yo hago el corte acá, dirigido hacia ese punto de corte imaginario, se representa la fuerza de tensión, mira, ahí está. Pero tú te das cuenta también que la esfera está en contacto con la pared. Y si está en contacto con la pared, esta aparece esto de acá. Superficies en contacto. Ahí está la fuerza normal, mira. La esfera se está apoyando contra la pared. Entonces la fuerza normal está opuesto a eso. Ahí está. La fuerza, la pared es como si lo estuviese sosteniendo pues a la esfera, ¿no? Normal. Ahí está. ¿Cuántas fuerzas actúan? 3 fuerzas. Normal, tensión y el peso. Entonces nosotros en este ejercicio nos conviene hacer esto. El polígono de fuerzas. Fíjate, una es vertical, otra es horizontal y otra es la tensión. Entonces ahí graficamos un polígono. Ya tú sabes por geometría que un polígono puede ser un triángulo. El triángulo es el mínimo polígono de 3 fuerzas, ¿no? Ahí está. Ya, y tú solamente representas las fuerzas. ¿Quién está en la vertical? En la vertical está el peso, que vale 40 newton, mira. 40 newton. ¿Ya? Ahí está. ¿Quién está en la oblicua? Ahí está la fuerza que nos interesa, ¿no? Ahí está, fíjate, la tensión. La fuerza de tensión. Ahí está. ¿Y quién está en la horizontal? Está la normal. Y fíjate, si tú te das cuenta, las 3 fuerzas son consecutivas. Mira, todas son consecutivas. Y cuando las fuerzas son consecutivas, la suma de fuerzas es 0. Vectores, acuérdate eso. Cuando todas las fuerzas son consecutivas, la suma de fuerzas vale 0. Pero acá nos interesa calcular la T. Y para eso, el ángulo, mira. Este ángulo nos interesa que tú lo observes. El ángulo es entre la T y la vertical. La T y la vertical, o sea, el ángulo está acá. Si este ángulo vale 37, entonces tú al toque, ¿qué dices? Si eso vale 37, el otro que está acá va a ser 53 grados. ¿Por qué razón? Porque vertical con horizontal forma 90 grados, mira. Ahí está, 90 grados. Y ahora sí, tienes que acordarte los triangulitos, pues, ¿no? Triángulo, rectángulo. Si yo tengo acá 53 grados, ya tú lo conoces eso por matemática, acá sería 4K, acá sería 5K y acá sería 3K. A ver, al ojo nomás. Al frente de 53, 4K. Al frente de 53, 4K. Y al frente de 90, 5K. Y ahí te das cuenta al toque. ¿De qué? ¿Qué cosa es 40? ¿4 por cuánto?
4 por algo, 4K. Y acá sería 5 por ese algo. 4 por cuánto es 40, por 10. Entonces si 4 por 10 es 40, acá será entonces 5 por 10. ¿Y cuánto es 5 por 10? 50. Eso sería la respuesta. Bien, esto sería entonces, jóvenes, la forma de hacer un problema de estática mera. Solamente 2 pasos y se acabó. Bien, ahí nos quedamos, gracias.